Hoy vamos a echar un vistazo al método tan riguroso que un educador del siglo XIX diseñó para investigar uno de los fenómenos más extraños de su época. Y ojo, el objetivo aquí no es entrar en si es real o no, sino entender el proceso, el sistema que se creó para intentar darle un sentido a todo aquello. Para que nos hagamos una idea, hay que viajar en el tiempo. Estamos en París, a mitad del siglo XIX. Y de repente, los salones de toda Europa se llenan de un pasatiempo bastante peculiar. Hablamos de mesas que giran, que se levantan del suelo y que responden preguntas dando golpes. Un auténtico furor social que, como es de imaginar, tenía a la gente entre fascinada y totalmente desconcertada. Y claro, antes de caos empezaron a surgir las preguntas lógicas. ¿Era todo esto un engaño muy bien montado? ¿Simplemente una histeria colectiva, una moda pasajera? ¿O, y si había algo más? ¿Podría ser, como algunos empezaban a pensar, la puerta a una nueva realidad que se podía estudiar con las herramientas de la ciencia? Y aquí es donde aparece la figura clave de esta historia. No era un místico ni un creyente de primeras. Su nombre real era Hippolyte Léon Denisard Rivail, aunque se le conoce por su seudónimo Allan Kardec. Era un pedagogo muy respetado, un hombre de ciencia, de lógica. Así que, en lugar de aceptar o rechazar el fenómeno sin más, decidió hacer lo que mejor sabía, investigarlo de forma ordenada y sistemática. Para poder entender bien su método, lo primero es entender su punto de partida, su mentalidad. No se lanzó al tema con un entusiasmo ciego, para nada. Se acercó con el escepticismo de un científico, pero un escepticismo constructivo. Kardec decía que había 4 cosas indispensables para esto. Primero, serenidad. Ni negar de entrada ni aceptarlo todo sin más, simplemente observar los hechos. Segundo, prudencia. No dejarse llevar por las primeras impresiones o los primeros resultados. Después, un rigor absoluto para seleccionar qué comunicaciones eran válidas. Y quizás, lo más importante, humildad. Estar dispuesto a buscar la verdad estuviera donde estuviera. Vale, entonces, ¿cómo lo hizo en la práctica? Pues aplicó un método experimental de manual. Primero, observar. Pero no se conformó con un solo caso. Buscó información de un montón de médiums en sitios muy distintos que no se conocían de nada. Segundo paso, comparar. Les planteaba las mismas preguntas a fuentes diferentes, para ver si las respuestas coincidían. Luego, el análisis sistemático de todo lo recogido. Y solo al final, como conclusión, intentaba deducir las posibles leyes que podían regir esos fenómenos. Y esta cita, la verdad, lo resume todo. Para Kardec, la razón no era enemiga de ninguna creencia, era su principal control de calidad. Cualquier idea, para ser sólida, tenía que poder aguantar un cara a cara con la lógica sin venirse abajo. Pasamos ahora a la que es probablemente la piedra angular de todo su sistema de validación, el mecanismo que él consideraba la garantía definitiva contra el fraude o el simple error. Lo llamó el control universal de la enseñanza. La idea es sencilla, pero muy potente. Básicamente, si un principio era de verdad universal, no podía depender de una sola persona o de un solo espíritu. Tenía que aparecer de manera espontánea y consistente en muchos sitios a la vez, a través de personas que no tuvieran ningún contacto entre ellas. Esta frase lo deja clarísimo. La concordancia era la prueba de fuego. Era como un sistema de verificación cruzada a escala masiva. Imagina un proceso de revisión por pares, pero con fuentes de todo el mundo que, teóricamente, venían de otro plano de existencia. Y esto es lo crucial. Ninguna opinión aislada, por muy interesante o elocuente que pareciera, podía considerarse parte de la doctrina. Solo aquello que pasaba este filtro de la generalidad, como él lo llamaba, se aceptaba. Esto, en la práctica, descentralizaba por completo la autoridad y la protegía de personalismos. Pero bueno, el control universal era solo el primer gran filtro. Una vez que un mensaje demostraba tener esa concordancia, todavía le quedaba pasar un segundo examen, uno mucho más detallado, el del análisis lógico y moral. Kardec desarrolló una lista de criterios muy definidos para saber la calidad de una comunicación. ¿Qué buscaba? Pues una lógica impecable y una moralidad elevada. Un lenguaje digno, conciso, sin florituras inútiles. El mensaje tenía que servir para algo útil, no solo para satisfacer la curiosidad o alimentar el ego de nadie. Y, por supuesto, no podía contradecir verdades ya demostradas por la ciencia y la lógica. Todo lo que no cumplía con esto se descartaba. Y aquí un punto clave. A Kardec la firma le daba igual. Él sabía perfectamente que un espíritu poco avanzado podía afirmar como si fuera Sócrates o cualquier otro gran personaje. La verdadera identidad, para él, no estaba en el nombre, sino en la calidad del pensamiento. Decía algo así como que la ignorancia no puede imitar al saber de verdad, ni el vicio a la virtud auténtica. El contenido era la única prueba real. Bien, ya hemos visto el filtro universal y el filtro de la razón. Pero todavía quedaba una tercera capa de seguridad,
una que él consideraba vital para la práctica diaria: el análisis crítico dentro de un grupo de estudio serio. En esto, Kardec era muy tajante. El aislamiento es uno de los mayores peligros para un médium. Si trabajas solo, sin el contraste de otras opiniones, es muy fácil que acabe siendo víctima de espíritus que le engañen o simplemente de su propia imaginación. No hay nadie ahí para ayudarle a ver los errores. La solución, por tanto, era el grupo. Un círculo de estudio serio, con gente benévola pero a la vez crítica, que actuaba como un mecanismo de control. La función de ese grupo era analizar con frialdad las comunicaciones, señalar si había incoherencias y, en resumen, proteger tanto al médium como la integridad de todo el trabajo. Y atención a este detalle, que es psicológicamente fascinante. ¿Cómo se podía saber si un médium estaba bajo una influencia negativa? Pues por su reacción a la crítica. Si a un médium le cuestionaban sus comunicaciones y se ofendía, se enfadaba, para Kardec eso era una señal de alarma clarísima, una prueba de que estaba dominado por un espíritu orgulloso o mentiroso. La búsqueda de la verdad al final exige humildad. Y así llegamos a la conclusión. Al final, lo que Kardec construyó fue un sistema con múltiples capas diseñado no para probar una creencia, sino para investigar un fenómeno de la forma más rigurosa que se le ocurrió. Vamos a resumirlo para que quede claro. Partía de un enfoque experimental. Se validaba a gran escala con la concordancia universal, se pasaba por el filtro del detalle con el tamiz de la razón, y se protegía en la práctica con la fuerza del análisis en grupo. Una estructura de 4 pilares para buscar la coherencia. Esta cita de su libro, La Génesis, es básicamente la declaración de principios de todo su trabajo. Sin esa concordancia a escala universal, la doctrina no existiría. Sería solo un conjunto de opiniones personales sin más. La fuerza de todo el sistema estaba en su universalidad. Y con esto terminamos. Independientemente de lo que cada cual crea sobre el origen de estos fenómenos, el método en sí mismo nos deja una pregunta bastante interesante, ¿no? En esta era que vivimos, de desinformación constante, ¿qué valor tiene aplicar un sistema tan exhaustivo de comparación, de verificación universal y de análisis lógico para intentar distinguir una verdad sólida de una simple opinión? Ahí queda la reflexión.